Conversaciones entretenidas con temas que nos interesan. Vamos con nuestro invitado del día. Estamos ya de regreso. Recuerda que nos puedes escribir al 098-2101-638. De verdad, la cabina hoy tiene no sé, si algo especial, porque cuando conversé la primera vez con mi invitado, Fernando Larenas, me habló tanto de música, me habló del periodismo y me habló de muchísimas otras cosas que tenía ganas de empezar a leer el libro. Así que hoy les voy a presentar a mi invitado. Se trata de Fernando Larenas. Él es periodista, tiene una pasión por la música y además ha decidido escribir. Creo que es una enciclopedia y eso nos ayuda a identificar mejor ese amor por la música, por las artes y también a conocer nuestra historia. Fernando, qué lindo tenerte aquí en la cabina y hablar de arte, de música, de esas cosas que nos unen. Gracias, Ivy. Buenas tardes a los oyentes de esta radio que hacía mucho tiempo que no venían. Estábamos hablando de algún colega cuando la dirigió. Pero hablábamos de otros temas. Y me parece excelente como diste esa introducción, porque todo lo que uno hace debe hacerlo con pasión. La radio para ti debe ser una pasión, trabajar como periodista en una radio. Y para mí, aparte del periodismo, que ya digamos que lo tengo abandonado, mi pasión paralela era la música. Es decir, eso a mí era lo único que me relajaba. Tú sabes, el estrés, lo que significa el periodismo, son horas de tensión o de noticias que sabes que se van a producir, pero no llegan nunca, estás en el cierre. Así es. Y no llega la noticia y es desesperante. Pero yo me refugiaba en la música y por eso es que me atreví a escribir un libro. Bueno, la música además nos da esa paz mental que nos hace falta en muchísimos momentos de nuestra vida. Quiero también ponerles en contexto porque Fernando Larenas es un periodista chileno establecido ya en el Ecuador y que se ha dedicado en varios pasajes de su vida al periodismo, estuvo en algunos canales, estuvo también en algunos periódicos y bueno, luego, como él bien dice, su refugio fue la música. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Esos contactos, bueno, solamente un punto de orden, ¿no? Cuando es periodista chileno, bueno, sí nací, lo único que tengo de chileno es que nací. Oh. Pero yo me nacionalicé ecuatoriano cuando uno tenía que renunciar a su nacionalidad. Ahora no, ahora tú puedes tener doble nacionalidad, eso no es ningún problema. Pero en mi época sí, era una renuncia, era algo como que decía, bueno, voy a perder mi identidad. No, simplemente el papel dice otro estado, como cuando te casas, estado civil, casado o soltero o viudo o lo que sea, nada más que eso. Entonces, ahí es que yo empecé a generar esos gustos por la música, porque a mi madre la escuchaba que tarareaba una ópera, un aria de una ópera. O mi padre los domingos se levantaba y ponía marchas militares, por ejemplo, me acuerdo la Radetzky, la de Schubert, hay una cantidad. Entonces, pero para mí eso solamente me entró en el cerebro, pero no es que mi niñez fue de música. En los años 80, en Quito, y supongo que en todo el Ecuador, empezó a llegar una enciclopedia Salvat, se llamaba, con unos cassettes, la novedad era el cassette. Que coleccionaba las mejores orquestas, los mejores directores, y yo empecé a coleccionar eso. Entonces, a medida que iba escuchando los cassettes, iba recordando lo que en mi niñez escuchaban mis padres. Y me metía cada vez más. Algunos compositores que están ahí en esa enciclopedia, la verdad que no los conocía, pero ya empecé, o sea, en los años 80 comencé ya un poco más a inclinarme por ese gusto, pero no solo por la música, sino también por las obras, cómo fue creada esa obra o ese compositor, cuál era la característica de ese compositor, por qué los compositores morían tan jóvenes, por qué tenían tantas enfermedades, por qué tenían tantas angustias. Entonces, la historia es realmente genial. Entonces, yo tengo muchísimos libros, que no es fácil conseguir libros de música, son muy difíciles o caros. Acantilado es la editorial, por ejemplo, si tú eres lectora, buscas un libro de Acantilado vale $60, uno de Planeta vale 20. Esa es la diferencia. Y música solamente Acantilado es la que... Entonces, o cada vez que he viajado
me encanta recorrer en Buenos Aires, he encontrado muchísimos libros. Entonces ahí he ido comprando libros. Entonces los únicos libros que yo conservo, porque no soy de eso, leo mucho, ¿no? Además soy un gran lector y presto los libros y no me importa si me los devuelven o no. Pero ¡Qué bueno! Pero los de música no los presto. No, esos no. No. Es que yo creo que también se juntan varias pasiones ahí, Fernando, porque es ese interés y ese gusto por la lectura, el entrar al mundo de la música y también entenderlo más allá de lo que uno escucha, ¿no? Porque tú nos estás hablando de composición y nos estás hablando de la historia que hay atrás de esa obra. Y creo que eso es lo que a veces nos falta. Nosotros decimos la música clásica, la sinfónica, es para gente preparada, culta, gente que tiene acceso a la música. Y no nos preocupamos por entenderla o por al menos escucharla. Y es porque nosotros mismos nos limitamos cuando debería ser una fuente abierta. Sí, ocurre, yo creo que, y eso por ejemplo, si alguien me está escuchando en este momento que le guste la música, porque siempre me han preguntado, a veces me escribe alguna señora, a mi hijo le gusta la música, dame un consejo, qué debe escuchar primero, qué debe escuchar después, y no hay nada más subjetivo que la música. Entonces cuesta dar un consejo, pero lo que siempre es lo importante ahí es la perseverancia. Entonces, cuando uno descubre un músico, al menos ha sido en mi caso, ¿te acuerdas el tiempo de la pandemia? Ajá. Entonces ahí yo me dediqué a reescuchar todas las óperas de Richard Wagner. Entonces eso son muchas horas y días de escuchar eso, ¿no? Y cuando estoy en eso no hago nada más. O sea, no, es como leer un libro. Ese es un drama que ya lo superé. Yo llegué a leer 3 libros al mismo tiempo, pero ya solo leo uno. Te entiendo y me pasa. Sí, no se pasa. Me pasa. Además, no sé, la gente que nos está escuchando y que le encanta leer, yo me enamoro de los personajes. Yo sufro cuando termino un libro, sí. Entonces a veces me reservo el último capítulo para leerlo cuando esté lista para despedirme de los libros. Entonces, yo creo que es también encontrar esa forma de conectar tanto con los libros como con la música y es escuchar. Yo he paseado por algunas estaciones de radio y a veces escucho una canción nueva o que tiene acordes distintos y me quedo enganchada y me encantaría conocer quién la hizo, quién la compuso. Entonces, creo que también es empezar a buscar en esa curiosidad humana, Fernando, que la hemos perdido. Yo creo que estamos tan inmersos en esta inmediatez que queremos todo para allá, que nos olvidamos también de analizar esto y lo rico que es escuchar una buena música, una buena canción y quedarte así, enganchado. Escuchar y además entender. ¿Qué es lo que me pasó? Por eso, no sé si ya quieres ir a la historia del personaje, del primer gran personaje, que es Álvaro Manzano. Yo con él fui muy amigo. Entonces, él siempre que conversaba con él, o sea, lo iba a entrevistar por razones. Un reportaje se va a presentar la Sinfónica, ¿no? El estreno de una ópera, no sé qué. Entonces yo siempre en el diario El Comercio me ofrecía yo a ir a hacer el trabajo. Entonces a Álvaro yo lo conocí en los años 90, comienzo de los 90, llevamos a la Orquesta Sinfónica de Coavisa precisamente, como para llevar la cultura a la televisión. Javier Alvarado nos permitió que tengamos un programa de media hora al mes. Duró apenas 6 meses porque los recursos que ahí se podrían obtener de ese programa iban a ir para la Orquesta Sinfónica. O sea, Javier no quería que eso sea para el canal, pero que sea una contribución, como le llaman ahora, responsabilidad social, alguna cosa de esa, ¿no? Pero esa experiencia apenas duró 6 meses. Entonces, desde ahí que yo le conozco a Álvaro, y cada encuentro con Álvaro era hablar de música. Entonces, eso de entender una vez en la última entrevista, eso lo pongo ahí en el libro, estábamos hablando, ¿cuál es la sinfonía que más te gusta de Mahler? Entonces, él no se atrevía, y a mí también me cuesta mucho decir, uno no puede decir la mejor, sino la que más me gusta. Entonces, mientras pensaba en su respuesta,
empiezo por la respuesta fue la número 2, que se llama Resurrección. Y yo le dije la 3, pero me dice, ¿y sabes lo que dice la letra? No, porque obviamente la letra está en alemán. Y no me preocupaba de ver la traducción ni nada de eso. ¿Qué es lo que dice? Y claro, cuánta razón tenía Álvaro. Hay que entender, o sea, por qué Mahler pone esos versos. A veces son versos chinos, a veces son versos alemanes, pero son versos muy profundos. Entonces Mahler, por ejemplo, la canción de los niños muertos, es una cosa, es una trágica. Y una de las broncas que tenía con su esposa era que tú estás atrayendo a la muerte, le decía, ¿para qué te pusiste? Porque al poco tiempo de que escribe esa linda aria de la canción de los niños muertos, muere su hija, que le decían Pussy. La niña tenía 4 años. Entonces, una historia realmente dramática. Entonces, todo lo de Mahler es realmente dramático. Casi toda la música tiene un drama tremendo. Son muy pocos los músicos que no tuvieron drama. Mendelssohn seguramente vivió muy feliz. Dicen que Schubert también vivió muy feliz, pese a la sífilis que casi todos los músicos tenían, o los compositores tenían. Pero están llenos de drama. Entonces, investigar ese drama a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, quería en este primer bloque hablarles acerca de Fernando y luego hablaremos de lo que él nos está contando y de esta historia, de esta sinfonía romántica, que es una biografía en... Estamos de regreso y me encanta escucharles también a ustedes esta propuesta de hablar de música, hablar también de escribir y contar la historia de alguien, porque yo creo que es redescubrir también nuestra historia vinculada a la música. Así que hoy nos acompaña Fernando Larenas y con él hablamos de este libro que se va a lanzar en nuestra ciudad, que será ya dentro de poquito, así que nos va a contar de qué se trata el libro, por qué la vinculación con Manzano, cómo nace esa relación y esa historia. Bueno, la idea de escribir el libro sobre Álvaro Manzano, primero porque fue mi gran amigo desde los años 90, y porque yo le hice una entrevista un par de meses antes de que él muera. Y en esa entrevista hablamos de todo, entonces no se publicó muy poco de todo lo que hablamos en la revista Dainer por razones de espacio. Y yo me guardé esa entrevista. Entonces, cuando él muere, la volví a escuchar esa entrevista. Y no me había dado cuenta lo importante que fue para mí haber hecho ese recorrido con Álvaro Manzano por todos los periodos, ¿no? Y solamente te quiero aclarar un tema. Que los expertos obviamente son muy exigentes cuando dicen música clásica, no, sí. La música clásica es un periodo específico de la música culta, académica, como tú quieras llamarla, pero se puede dividir en 4 grandes bloques, digamos, para ser un poco más didáctico para los oyentes también. El barroco, que se inicia con Johann Sebastian Bach, el gran maestro, el padre o el dios para algunos de la música, está ahí. Luego viene el periodo ya de la música clásica, donde los mayores representantes fueron Joseph Haydn y Mozart. Hay algunos otros también. Y también aparece en el periodo clásico Beethoven. Pero Beethoven llega hasta la tercera sinfonía. En la tercera sinfonía viene el rompimiento con lo clásico y ahí viene lo romántico. Entonces, el romanticismo es prácticamente todo el siglo XIX. Entonces, con Manzano, lo que ocurrió es que al año de su muerte le hicieron un homenaje y a mí me pareció un homenaje muy simple, ¿no? Como que no, dije, no, esto necesita, pero ¿cómo hablar de Álvaro así, no haber hecho algo más simbólico? Y dije, bueno, pero ¿y por qué no lo hago yo? Ajá. Entonces, esa entrevista la tomé como un hilo conductor del libro, pero para hablar, con el pretexto de hablar de música. Y lo curioso entonces, ¿por qué dice episodios de la vida de Manzano y Bruckner? Porque del único músico que no hablamos fue de Bruckner. Anton Bruckner es un músico austríaco
murió longevo, o sea, bueno, Beethoven murió a los 56 años, también era longevo. Pero este murió a los 80, es como una exageración. Él sí era longevo. Él sí era longevo. Y entonces, Bruckner tenía unas características muy especiales, ¿no? Tenía algunos trastornos, ¿no? De esos de contar el número de ventanas de un edificio, el número de ladrillo, de entrar a la casa hasta 3 veces para ver si apagó las velas o no las apagó, o sea, esas obsesiones que tenía. Y las obras de Bruckner tienen hasta 5 versiones. ¿Por qué? Porque un director le sugiere, mira, acórtale el tercer movimiento, o acá esta nota no tiene hilación con la anterior, o sea, o hay un salto brusco. Ok, le decía todo ok. Entonces, algunas sinfonías de él tienen 5. Entonces, para mí, y eso ya a modo de ensayo, el libro se llama Sinfonía Romántica porque la Sinfonía 4 de Bruckner tiene ese nombre. Para mí es una de las piezas románticas más maravillosas que he escuchado en mi vida y también es el último de los maestros, de los grandes maestros compositores que yo lo empecé a estudiar. Y con muy poca literatura sobre Bruckner, hay muy poca literatura. Cuando yo te hablaba de Wagner, por ejemplo, por ahí alguien me leía que solo libros de Jesucristo o de Napoleón superan a los libros que se han escrito sobre Wagner. Fíjate lo que significa eso, ¿no? Entonces, de Wagner, o sea, de Wagner los biógrafos, o sea, es una cosa, escarban tanto en Wagner y en su obra, porque es una obra titánica realmente. Pero de Bruckner muy poco. Pero encontré justamente en esa enciclopedia Salvat, encontré una muy interesante historia de Bruckner. Pido autorización a Salvat para reproducirla en mi libro tal cual, sin modificarla absolutamente. Es lo único que es una copia. ¿Por qué? Porque tampoco lo vas a encontrar en ningún otro libro. Lo que yo analizo es la obra de Bruckner. Entonces, esa Sinfonía 4 para mí es la pieza más grande del romanticismo. O sea, empieza con unos toques, unos solos de trompa o de cornos franceses, pero realmente maravilloso. Y luego, el mismo Bruckner para mí, a través de su 9ª sinfonía, mira, para los músicos llegar a la 9ª sinfonía después de Beethoven era una locura, Solo el único que se atrevió fue Shostakovich, que llegó hasta la 14-15. Porque dejó la vara tan alta, entonces le tenían temor. Primero le tenían temor a la 5ª, después le tenían temor a la 9ª. Entonces Bruckner hace una 9ª, pero que no la concluyó. Y ahí, entonces hay solo 3 movimientos, pero fíjate, esos 3 movimientos duran 1 hora. ¡Wow! 1 hora. Entonces, el segundo movimiento es el scherzo. Scherzo es una palabra italiana que significa alegría, pero esto no tiene nada de alegría, es un movimiento trágico, dramático, es decir, porque tú escuchas unos pizzicatos ostinatos, se llaman. Casi toda la música tiene la nomenclatura italiana, ¿no? Pero qué importante es escuchar a alguien que conoce de música, que ha indagado mucho más de lo que nosotros podemos ver a breves rasgos y sembrar ese bichito de curiosidad. O sea, ten la seguridad, Fernando, que yo solamente quiero terminar el programa y empezar a buscar todo lo que me has dicho para poder familiarizarme y conocer más. ¿Por qué es importante hablar de Manzano y por qué es importante para la historia del Ecuador? Mira, Álvaro llegó la primera vez que venía a Quito con su madre, tenía 8 años o 9 años, porque su hermano, que era 10 años mayor, vivía en la residencia universitaria. Yo también un tiempo viví en la residencia universitaria, en la Universidad Central. Le vino a dejar algunas golosinas de Ambato y cuando ya regresaban para ir al Cumandá a coger el bus de regreso a Ambato, pasan en la Plaza San Francisco, había un almacén que creo que hasta hace algunos años todavía estaba, donde vendían instrumentos musicales. Y Álvaro se detiene en la vitrina y le dice a la mamá, espera mamá. Y lo que le llamó la atención es el acordeón. Había un acordeón en la vitrina. Además la marca Scandali son
los italianos están en todo, ¿no? En los violines están los italianos, en los acordeones están los italianos, ¿en qué no están los italianos? Entonces la mamá dice, sí, pero hijito, otro día que volvamos te compramos el acordeón, pero ahora tenemos que irnos porque ya se va el bus. Bueno, cogen el bus, se regresan a Ambato y en Ambato, ¿cuándo me vas a comprar acordeón? ¿Cuándo? En esta Navidad, si Dios quiere. No, pasó la Navidad y nada. Esperaron un buen tiempo hasta ahorrar, vinieron con los billetes de Ambato a comprar el acordeón. El mismo acordeón se pasó ahí más de un año, recibiendo sol, polvo y todo, porque nadie lo había comprado. Entonces los papás se lo compraron. Le compraron el acordeón. Y ahí él empezó primero a buscar profesores en Ambato, no había. O sea, habían gente que sabía tocar algunas piezas en acordeón, entonces empezó a conocer el instrumento. Entonces él estudió en un colegio donde eran como así como el Zamorano, especializado en temas de agricultura, ganadería y todo eso. Pero él dice, no, eso a mí no es lo mío. Eso no es lo mío. ¿Por qué? Porque él de chiquito salía con sus amigos del barrio con un cucharón, con las tapas de las ollas, y armaba todo un ruido por las calles y le seguían para allá y para acá. Y siempre tuvo eso como de líder, como de director, y entonces los otros chicos del barrio le seguían al Álvaro. Y ahí a él esa afición hasta postuló a muchas becas. Me dice que una beca a Brasil, me parece, otra a Chile, otra a Estados Unidos, ninguna le salía, y la única beca que le resultó fue la de Rusia, o la Unión Soviética, porque estamos hablando de la época en que había Unión Soviética. Pero no entendía una letra, no sabía nada, pero absolutamente nada de ruso, pero con lo inteligente que era, a los 6 meses ya empezó a entender, empezó a hacerse entender, y su beca era por 2 años, pero finalmente se quedó 10 años. ¿Por qué? Porque él iba para estudiar piano, pero finalmente terminó estudiando dirección de orquesta. Entonces ahí es como, y Álvaro Manzano regresa y se convierte en el director más joven en dirigir la Orquesta Sinfónica del Ecuador, que era y creo que todavía sigue siendo la más importante del país, la Orquesta Sinfónica. Así es. Nos queda corto el tiempo, Fernando, me encantaría seguir hablando contigo, pero creo que tenemos una cita para conocer el libro y para poder dialogar contigo también en ese gran lanzamiento. ¿Cuándo se va a hacer? ¿En dónde va a ser? El miércoles 4 de junio a las 6 de la tarde en la librería Mr. Book de El Jardín, del Mall El Jardín. Están todos invitados y a despertar la curiosidad. Desde que hablé contigo, Fernando, me quedé con eso, de que hay mucho que todavía tengo que leer y aprender de música. Y yo creo que cuando nos reconocemos que no sabemos algo, debemos empezar a indagar y aprender más y conocer más acerca de los músicos ecuatorianos. Así que gracias por despertar eso en mí y gracias por contarnos tu historia, Fernando. Gracias a ti, gracias también a los oyentes. Yo la verdad que podría seguir amaneciendo, conversando sobre música, pero porque es una pasión. Como el periodismo siempre fue mi pasión, la música también es mi pasión y con esa pasión creo que hasta ahí llegaré, ¿no? Bueno, espero que vengan muchos libros más. Hoy conocimos a Fernando Larenas y estás invitado a conocer su libro también, porque hay que enamorarse. Y esta sinfonía romántica creo que es la oportunidad. Búsquenlo ahora mismo, igual que yo, cuando salgan de la radio, cuando dejen de escuchar el programa, búsquenla, escúchenla y luego me cuentan. Con eso nosotros empezamos a escuchar algo aquí. MQ Radio.